A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece una vez más por acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. En esta oportunidad tenemos a bien haber invitado a un empresario y político guayaquileño, además asambleísta por la provincia del Guayas del Partido Social Cristiano y precandidato a la presidencia de la República. Entonces nos orienta esa pequeña presentación hacia Henry Kronfle. Henry Kronfle está acompañándonos a decir las cosas como son sobre lo que serán las elecciones en tiempo de pandemia. Henry, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Bienvenido. El Ecuador vive ya un proceso electoral, estamos cumpliendo el cronograma electoral, se ha cerrado ya los cambios de domicilio electoral y estamos cerca de que se inicie y concluya el registro electoral. De esta manera, estamos también viviendo ese proceso dentro de una pandemia. Circunstancias y condiciones especiales que viven no solamente los partidos políticos, sino todos los ecuatorianos, pues esta situación ya ha puesto a enardecer la esfera política. Henry, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nuevamente los saludo, un saludo a toda la audiencia, esperando que se encuentren bien y mis condolencias para todas aquellas familias que han perdido a sus familiares en esta pandemia que ha sido una tragedia. Bueno, efectivamente esta campaña electoral va a ser una campaña electoral, yo la llamo sui generis. Va a tener particularidades muy específicas debido a la situación que se está viendo en el país. No todas las provincias están con la misma condición ahorita frente a la pandemia. Mire lo que está pasando en Quito y en la provincia del Pichincha, Guayaquil, lo que pasó hace poco tiempo atrás. Hay otras provincias que están en verdes, unas que han regresado al rojo, otras que están en amarillo frente a la semaforización que maneja el COE. Pero definitivamente lo que está claro es que va a ser una campaña sui generis. Lo que está claro es que no van a haber tarimas con grandes concentraciones de gente, con hacinamientos, con recorrido. Lo que está claro es que muchos de estos mensajes se va a dar por estos medios telemáticos a través de las redes sociales. Y lo que está claro es que hay que transmitir un mensaje al pueblo ecuatoriano en esta campaña, primero de unidad, segundo de que los pensamientos son más importantes y las soluciones que las propias personas en la política, y tercero, que se debe tener un entendimiento claro, oportuno y profundo de la realidad que vive el país, no solamente por la pérdida de los empleos y la caída de la economía, sino también por los temas de corrupción. En esas circunstancias, desde luego, el Partido Social Cristiano también ha vivido un momento muy especial dentro de la pandemia, y quien protagonizó la política ecuatoriana y ha protagonizado por más de 2 décadas la política ecuatoriana, no aceptó la candidatura presidencial y prácticamente deja en manos del partido a 4 de sus asambleístas como precandidatos, y también se ha aceptado ya decir que el ex vicepresidente de la República podría ser el candidato independiente del Partido Social Cristiano. En estas circunstancias está Henry Kronfle como precandidato a la presidencia de la República. Bueno, hemos sido claros primero en darle un respaldo al abogado Jaime Nebot, porque creo que él le ha dado toda su vida a la política de este país. Y creo que merece respeto, merece un respaldo, su decisión, y sobre todo un agradecimiento profundo por lo que ha hecho, más aún ahora que va a encabezar, como ha dicho él,
la promoción de una consulta popular de iniciativa ciudadana, la cual podremos discutir a lo largo de la entrevista, que representa justamente una camisa de fuerza en la administración pública para que no haya despilfarro y no se sigan perdiendo de manera ineficiente los recursos de los ecuatorianos. Pero en base a lo que usted acaba de decir, hemos formulado dentro del partido varias precandidaturas. Todos creo que son gente proba, los conozco, he trabajado con ellos, gente a la cual respeto y admiro, que tienen conocimiento y entendimiento y un pasado impoluto e intachable. Creo que eso le da una garantía al país en cuanto a los precandidatos internos del partido. Pero hemos sido claros en que estamos abiertos para conversar con políticos fuera del partido, es decir, que no tienen que estar aliados o que no tienen que estar dentro del partido en este momento, y que sin embargo las condiciones son muy claras. Primero, que estén alineados a los conceptos que nosotros obviamente proponemos y hemos hecho público y hemos publicado en los medios de comunicación acerca de cuáles deberían ser las soluciones en materia económica, corrupción, salud y educación principalmente, y nuevamente la dinamización del campo ecuatoriano en materia de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. Ese candidato tiene que, digamos, tener una coherencia con estos principios que nosotros profesamos, pero además tiene que tener un entendimiento y tiene que, de alguna manera, coayudar a esta gran unidad de conceptos frente a la problemática que vive el país, y no para hacer una alianza de membretes políticos. No queremos membretes políticos, no queremos aliados políticos. Lo que queremos son aliados en materia de conceptos, que es lo que realmente le preocupa al pueblo ecuatoriano, que se le resuelvan sus problemas y que esa persona, que desde luego es importante, pero que esa persona que le va a resolver los problemas tenga las condiciones para hacerlo. En ese sentido, no solamente, y quiero ser claro, el señor Sonel Holzner, hemos conversado con algunos precandidatos que no pertenecen al partido político y con los cuales siempre hemos conversado y estamos abiertos para escuchar posiciones al respecto. Quiere decir lo que Henry Kronfeld nos acaba de expresar, que habrán candidatos, hay la posibilidad de precandidatos independientes y también precandidatos del partido. La democracia interna dentro del Partido Social Cristiano, serán unas elecciones abiertas, unas elecciones primarias, será una designación de alguien. ¿Cómo se da esa democracia interna o cómo se daría la democracia interna para designar al candidato del Partido Social Cristiano? A través de una fórmula de ponderación con varias variables. Una de las variables, por supuesto, es la intención del voto. Nosotros no hemos podido medir la intención del voto del candidato de Jaime Nebot. Usted ve que en encuestas es cuál es el candidato de tal persona, cuánto sacaría el candidato de otra persona. Nosotros no hemos hecho esa medición en cuanto al candidato de Jaime Nebot, porque hasta hace 15 días atrás Jaime Nebot era el candidato. Entonces hay que hacer esa ponderación para ver la intención de voto, luego pues hacer un estudio de montar a los diferentes precandidatos del partido sobre ese candidato de Jaime Nebot y ver cuál sería la correlación de fuerzas en una simulación en cuanto a papeleta electoral, entendiendo que la gente va a votar por una tendencia más que allá que por la persona. Y en base a eso poder tener una ponderación en cuanto a la intención de voto. Pero ese no es el único parámetro. Hay que tener entendimiento de la economía, lo que se puede aglutinar alrededor del candidato, las demás fuerzas ciudadanas de la sociedad civil en su conjunto que deciden apoyar a ese candidato, la apertura que pueda tener para las diferentes contiendas políticas el candidato en cuanto a poder llegar a consensos, como le digo, en base a conceptos. Y estos son parámetros, entre otros, que se van a ponderar para poder tomar una decisión interna. Le puedo asegurar varias cosas. Primero, quien sea el candidato va a tener mi apoyo. Eso es definitivo. Segundo, soy de los que piensan que no hay que buscar la oportunidad para llegar al poder, sino que hay que poder tener la oportunidad de servir, que es muy diferente, y ese servicio se puede hacer desde varias ramas, etapas o desde su casa. La cosa es colaborar. Tercero, todos tenemos que entender que lo ajeno es más importante que lo propio. Tenemos que ponerle un alto al tema de la corrupción en el país. Cuarto, experiencia proba y probada. No queremos economistas de PowerPoint, aquellos que en el papel son unos genios, pero que en la práctica no han hecho nada. Creo que el país no puede estar en una suerte conejillo de indias, sino que necesita gente que realmente haya tenido la experiencia y haya probado, que ha podido administrar. Eso es sumamente importante. Quinto, estrellas y estrellados. No queremos ni la estrella ni el estrellado.
¿Por qué no queremos esas cosas? Porque esas déjenselas al firmamento. Aquí queremos gente humilde, trabajadora, que arrime el hombro, que entienda de consensos y que tenga clara la situación y que tenga la experiencia. No queremos campañas de insultos, de agresiones, de desinformación. Hemos dicho con claridad meridiana, todos aquellos que se suman en el lomo de un tigre y comiencen a dar zarpazos o comiencen a rugir, discúlpeme, cuidado, acaban comidos por el propio animal. Y por último, no queremos ni superhéroes, ni payasos, ni redentores, ni magos. Esos déjenselos al circo. Esto es un tema muy serio por la crisis económica que está viviendo el país. Necesitamos seriedad absoluta en la política, credibilidad y un plan de acción concreto que la gente lo pueda entender para que sepa cuál va a ser su futuro en caso de elegir ese candidato en el plan de gobierno que se debe de cumplir más que en el candidato per se. Y ese plan de gobierno tiene que rescatar los empleos, tiene que rescatar a la familia ecuatoriana y que tiene que darle tranquilidad en materia de educación, de salud y seguridad, entendiendo que va a haber una prioridad también en la lucha contra la corrupción. Henry Confrey, el asambleísta, candidato o precandidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, nos ha dicho que esta será una campaña diferente. Desde luego, va a ser diferente por las condiciones de la pandemia que vive el Ecuador, por la situación crítica a la que también se ha referido. Guayaquil vivió una situación de mucho dolor. Quito y la Sierra Ecuatoriana está con los picos más altos de la pandemia en estos momentos. La cantidad de muertos y contagiados, contaminados, prácticamente ha superado ya la capacidad sanitaria de la capital y de las provincias serranas, porque ha colapsado simplemente ese sistema. Pero tenemos experiencia, se van a dar elecciones, o se han dado, mejor dicho, ya elecciones en República Dominicana, se van a dar en Bolivia, se van a dar en Estados Unidos y se van a dar en Ecuador. Pero República Dominicana ya postergó las elecciones por 2 meses y el 5 de julio por fin se dieron las elecciones presidenciales y las elecciones de asambleístas. Pero del 5 de julio acá, las condiciones de la pandemia realmente se han multiplicado. El día domingo se designó o se dio un nuevo estado de emergencia en República Dominicana. Es decir, se establecieron condiciones sumamente duras para las restricciones de movilidad, de reunión, de todas las medidas que permitan controlar o evitar los contagios. Pero los contagios subieron del 5 de julio en República Dominicana de 951 casos a 1.346 casos en esta semana, lo que quiere decir que hay un contagio brutal y todos los dedos apuntan al proceso electoral. ¿Qué pasó al interior cuando ustedes, las organizaciones políticas, pidieron que se postergue? ¿Por qué el Tribunal Contencioso Electoral no accedió a escucharles a los movimientos y partidos políticos? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a ellos, pero lo esencial es que ellos están viendo que en el lapso de tiempo que se van a dar las elecciones, la primera vuelta electoral en el Ecuador sería en el mes de febrero, y de aquí al mes de febrero cualquier cosa puede pasar, nada está escrito en piedra. A lo mejor ya existe una vacuna, está el control completo de la pandemia en el Ecuador, o a lo mejor estamos desbordados para esa época, no lo sabemos. Tentativamente continúa el calendario electoral como estuvo establecido, es una decisión que lo ha hecho ese poder independiente del Estado, hay que respetarlo. Nosotros sí creemos en la separación de poderes y creemos en la independencia de los mismos, no queremos tener ninguna influencia en ese sentido, y en base a eso seremos respetuosos de lo que decida esa institución y esa organización. Entonces, hoy en día apunta todo que va a haber un control en el tema sanitario en el Ecuador. Yo le puedo decir que la experiencia mía en Guayaquil, siendo uno de los miembros fundadores del Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil, del cual no hemos hecho una publicidad, porque hay que tener mucho cuidado de que esto no se entienda como un programa político o de rédito político. Esto es un tema humanitario, pero he sido miembro fundador y he trabajado en absoluto silencio, sin ninguna cámara de ningún tipo. Hemos controlado bastante bien el tema aquí en la provincia con las autoridades locales y nacionales, alcaldía, prefectura y gobierno central, gobernación. Y hemos trabajado en lo que es los equipos preventivos en el área medicina, en la medicina per se, a través de un protocolo muy estricto, regalando la medicina de manera gratuita, hidroxicloroquina y acitromicina,
en centros de oxígeno para evitar llegar a los respiradores. Hemos trabajado también en el desarrollo de respiradores con la Escuela Politécnica Nacional para que se produzcan respiradores en el Ecuador y al mismo tiempo tratando de mantener a la gente alimentada a través de la entrega gratuita de cientos de miles de kits de comidas, de cientos de miles de porciones de racimos de plátano y de banano, con el Banco de Alimentos que maneja la Arquidiócesis de Guayaquil a través de Monseñor Luis Cabrera. También hemos llegado con el Banco de Alimentos Diaconía a poder entregar alimentos, a suplir los mercados de la ciudad en el peor momento que se vivió en esta provincia, que no falte comida con protocolos de bioseguridad para garantizarle que iba a haber alimento a la gente, garantizando con equipos de prevención a los servicios básicos y a la primera línea, para que sigan existiendo pues, el transporte público, la recolección de basura, el tratamiento de aguas servidas, el agua potable, entre otras cosas, la infraestructura eléctrica, y así hemos podido mantener un orden. Y usted cuando ve Guayaquil, estamos, más allá que estamos en un semáforo en amarillo, estamos prácticamente en un verde y no ha habido rebrote hasta el momento. Tenemos bastante controlada el tema acá. Obviamente esto es un esfuerzo de una iniciativa público-privada que comenzó única y exclusivamente como privada. Se sumaron entidades públicas al comité privado y en base a una coordinación se ha podido mantener. Yo espero que otros comités que se han formado en la ciudad, a los cuales hemos venido ayudando, porque hemos repartido prácticamente en todas las provincias del país medicinas, carpas, equipos de protección y todo de manera gratuita, puedan llegar, digamos, a tener el mismo alcance que tuvo el comité en Guayaquil y así se pueda controlar el tema. Controlado el tema no habría ningún problema para las elecciones en febrero. El plan de gobierno de cualquiera que sea el candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano será un plan de gobierno de ese partido, desde luego, pero se sustentará en la consulta popular que ha lanzado el abogado Jaime Nebot. Entonces, ¿cómo van a combinar esa campaña con la consulta popular? Bueno, un par de cosas. Primero, la consulta popular no es del abogado Jaime Nebot. La consulta popular viene siendo un pedido por más de un año. Yo he presenciado gran parte de esas reuniones de los diferentes grupos de producción, de representación de la sociedad civil en todo ámbito, comercial, industrial, ganadero, agricultor, pesquero, acuicultor, floricultor, silvicultor, pequeñas microempresas, emprendedores, artesanos, jubilados, trabajadores de la seguridad social, centrales sindicales, migrantes, le puedo decir policías, militares retirados, es decir, sector del turismo. Le puedo decir que prácticamente la representación de toda la sociedad en su conjunto. Son ellos los que impulsan la consulta popular porque ven que ninguna asamblea, ni presidente, ni político les ha resuelto los problemas que viven. ¿Qué es la consulta popular en el fondo? Una camisa de fuerza y una tranquilidad en materia de seguridad para la ciudadanía. La tranquilidad de ya no ver que los delincuentes que cometen delitos atroces como violación, por ejemplo, de una menor, más asesinato, homicidio de esa menor, salgan pues en pocos años de las cárceles. Ya no va a haber rebaja para esas condenas. Está establecido dentro de la consulta. Y por el otro lado, la dinamización del campo ecuatoriano a través de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura para el fomento de crédito, para la innovación y la tecnología, para tener material genético que permita en temas bovinos poder tener una mejora en la producción, lo mismo semillas de alto rendimiento, lo mismo barcos pesqueros con georreferenciación para facilitar la pesca a los pequeños pescadores artesanales, créditos, líneas de crédito con tasas preferenciales definidas, no de bla bla bla, definidas para impulsar el campo, evitar que se le meta la mano a la seguridad social en los fondos que aportamos todos, que se ha constituido en un impuesto al salario que ha sido inútil y que lo hemos visto reflejado ahora en la pandemia, evitar que la seguridad social le siga dando su plata al gobierno para que el gobierno le emita bonos y saquee las arcas de la seguridad social. En la seguridad social hay una quiebra actuarial en este momento. Transparencia en las inversiones de los excedentes por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con empresas especializadas que tienen que rendirle cuentas al país de dónde está ese efecto de rentabilidad, seguridad y liquidez sobre esas inversiones. Camisa de fuerza en la administración pública para que no se
aprueben presupuesto general del Estado con huecos fiscales y después le anden tocando las puertas pidiéndole más impuestos a los ciudadanos, para que no se tomen las rentas que por constitución y por ley le competen a los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, para que el gobierno no se siga financiando del IVA de estos gobiernos autónomos descentralizados y de las universidades, coartándole la posibilidad de beca a los estudiantes. Todos estos temas están dentro de la consulta. Se hace una camisa de fuerza en la administración pública para que con un plan de gobierno, si hoy se produce 5 y mañana con un plan de gobierno se va a producir 10, pues hasta que se lleguen los 10, así se produzca 5 hoy, no se dilapiden esos recursos, para que mañana cuando produzcamos 10 tampoco se dilapiden los recursos. Entonces es una camisa de fuerza en la administración pública que conlleva, eso sí, a que exista un presidente de la República que independientemente del nombre se sujete a unas reglas rígidas en administración que le generen tranquilidad al ciudadano, sabiendo que no se van a despilfarrar sus recursos. Aclaración válida de que la consulta no es una consulta de Nebot, que no es la consulta de Nebot, como la opinión pública está materializando y llamándola de esta manera. Y usted la ha calificado y resumiendo los 11 puntos que tiene esa consulta o que va a tener esa consulta como una camisa de fuerza. Pero también se dice que es una estrategia especialmente del Partido Social Cristiano para poder tener mayor cantidad de aceptación, especialmente en la sierra, porque solamente alguna mentalidad totalmente diferente no votaría sí por esas preguntas. Desde luego, todos los ecuatorianos estamos absolutamente conscientes de las necesidades que tenemos de reforzar la justicia, de incrementar las condiciones de penas para los delitos atroces como los que usted señala, de la necesidad de garantizar y salvaguardar la seguridad social en todos los ámbitos. Es decir, claro, solamente un demente diría no a esas preguntas. Entonces, en realidad esa estrategia que está utilizando el Partido Social Cristiano para poder llegar con mayor simpatía a la sierra ecuatoriana, que tiene o que es una vulnerabilidad definitivamente electoral. Permítame contestarle su pregunta con otra pregunta. ¿Usted cree que el pueblo ecuatoriano no ha querido esto desde hace muchos años? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no hay partido político que lo haya podido hacer? ¿Por qué tanto gobierno ha pasado, tanta asamblea ha pasado, tanto congreso ha pasado y no se ha podido aterrizar estas cosas? Entonces es hora de que el pueblo se pronuncie. Eso no tiene bandera política ni ideológica. Por otro lado, los tiempos en la consulta no van a ser, en el momento que se vote por esa consulta, no va a ser en el tiempo que se vote por la primera o la segunda vuelta. Como esto tiene que calificarse por la Corte Constitucional, después tiene un procedimiento, porque esto es una consulta legal, no es una consulta constitucional. Hay que recoger firmas y todo. Esto seguramente se va a votar 3 o 4 meses después de posesionado el nuevo gobierno, justamente para evitar que mañana digan que esto influenció en la votación del gobierno en ese momento. Entonces la consulta primero va a ser votada posterior, más que probable, de la posesión del próximo gobierno, y por otro lado se quiere mantener justamente a política porque estos son temas que rebasan la ideología o el membrete de cualquier partido político. Estos son temas de interés nacional que ningún partido político hasta el momento que ha estado en el poder ha podido resolver, y es hora de que el pueblo tome las riendas como máxima expresión de la democracia y como máximo mandante en el Ecuador. El asambleísta Henry Confle en la sesión de la asamblea el día viernes en la noche votó en contra de los 2 primeros de la terna y votó por la tercera candidata de la terna a vicepresidencia de la República. De alguna manera ya está hecho un acuerdo previo con otras organizaciones para impedir la llegada de los 2 primeros de la terna a la vicepresidencia y al Poder Ejecutivo, pero también no se está haciendo de alguna manera el juego a una asambleísta social cristiana que tiene un encuentro permanente con María Paula Romo, y me refiero a Cristina Reyes. Esa es la lectura. A ver, quiero primero aclarar la votación, que no es correcta. Yo voté por la señora Romo en contra, por el señor Roldán me abstuve, y por la señora Muñoz di mi voto a favor. Quiero hacer esa aclaración porque es importante. ¿Por qué se dio la votación en ese sentido? Primero, la señora Romo, el día anterior, más allá de que ya esto, pues teníamos algunos tipos de información dentro de la Asamblea Nacional de que se venían configurando negociaciones
para ciertos votos dentro de ciertos asambleístas para ciertas leyes. Se confirma la incidencia a través de una declaración de un medio del Ecuador, en donde a través de un chat se ve que hay el nombre de la señora, aparece muchas veces entre la conversación de dos asambleístas que, dicho sea de paso, están imputados en este momento con presuntos delitos por parte de la Fiscalía y que pertenecen a la Comisión de Fiscalización, lo que es sumamente grave en la Asamblea Nacional. Y había un juicio, o hay un juicio abierto en este momento en político en contra de la señora Romo. ¿Cómo la Asamblea, teniendo un juicio político abierto y por el otro lado, confirmándose muchas de las sospechas, como le digo, que se tenían en cuanto a las negociaciones que se hacían, confirmadas estas por un medio de comunicación un día antes, iba a apoyar una candidatura en ese sentido? Era completamente impresentable, justamente para no hacer un deshonor o para no, digamos, que se tome esto de manera personal. Se pidió en la sesión de la mañana negar la terna y se aprobó con 83, 85 votos que se trate la negación de la terna para devolverle la terna a través de la negación por parte del Congreso al presidente de la República. Habiéndose aprobado eso, en una suerte de muñequeo del presidente de la Asamblea, lo pone como un punto del orden del día al final y suspende la sesión antes de tratarlo, vulnerando la primera fuerza en el orden jerárquico del primer poder del Estado, que es el Pleno. Cuando el Pleno decide algo, no es el presidente el que manda, es el Pleno el que manda. Entonces, vulneraron lo que había ordenado el Pleno, que se trate eso antes de la votación, lo cual es una falta sumamente grave y ya se está conversando de posibles medidas a tomar en contra del presidente encargado en ese momento de la sesión. Lo que se quería ahí es decirle, le devuelvo, y no entrar en estos personalismos de decir por qué por esta señora no, por qué por el otro señor abstención, por qué por esta señora sí. Entonces, se quería evitar ese tema porque era totalmente impresentable cómo está estructurada esa terna en este momento bajo estas condiciones que está viviendo el país. Entonces ya sabíamos que iba a haber la negación de la señora Romo. Por el otro lado, sabíamos que no se iba a contar con los votos para el señor Roldán. Son cosas que se hablan, no había apoyo. De hecho, sacó 12 votos el señor Roldán. No tengo nada en contra de él. Más bien al contrario, creo que es una buena persona. Trata siempre de ayudar en todo lo que él puede, en lo que él maneja. Tengo un buen concepto de él. Pero había que llegar a un consenso para no hacer el juego de que la terna pase por el Ministerio de la Ley. ¿Y qué era que la terna pase con el Ministerio de la Ley? Si no se llegaba a un acuerdo y no había la votación suficiente para la tercera candidata, la terna se suspendía la votación, no se escogía a alguien y por lo tanto, después del plazo determinado que está en la ley, quedaría la primera persona enviada de la terna posesionada como nombrada por el Ministerio de la Ley vicepresidenta de la República. Eso era algo que no podía permitir la Asamblea Nacional, que se trate de hacer ese juego. Y por lo tanto hubo un consenso para votar a favor de la señora Muñoz, a quien en lo personal la considero una persona súper seria, la conozco a título personal, creo que es una mujer impoluta, intachable, con mucha fe, que nos da una esperanza y que pues ha ganado el país con la designación de ella. De esta manera, con el asambleísta Henry Kronfle, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, hemos analizado elecciones en pandemia y hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.